El surgimiento hace miles de años de una cadena de volcanes y altas montañas dio lugar a la creación de una prodigiosa cuenca que alojó en su seno 5 lagos que dieron vida a pueblos, barrios, villas y ciudades. Al paso de los siglos han ido conformando la Ciudad de México, una de las más grandes, complejas y bellas del mundo. Esto es Crónicas y Relatos de México. ¿Qué tal? Soy Ángeles González Gamio. Estamos en Crónicas y Relatos de México. Hoy nos encontramos en el corazón de la delegación Cuauhtémoc, en el centro histórico. Vamos a visitar algunos de los palacios más bellos que resguarda este sitio. Ahorita estamos en la calle de Madero, que tiene una rica historia. En este tramo se encontraba el convento de San Francisco, que era enorme, como una pequeña ciudad. Y en esta calle solamente sobrevive el templo original. Por esa razón, este tramo se llamaba San Francisco. Un poco más adelante se encontraba otro importante convento, la Profesa. Después se llamó el Oratorio de San Felipe Neri. Pero entonces ese tramo se llamaba Profesa. Y un poco más adelante estaban los orfebres del gremio de plateros, donde hacían esas piezas maravillosas de la plata de México que tanta fama le dio en el mundo. Por esa razón, esa parte se llamaba Plateros. ¿Saben quién bautizó esta calle con el nombre que tiene actualmente? Francisco Villa. En 1914 estuvieron aquí las tropas zapatistas y Villa, que admiraba mucho a Madero, decidió que debía llevar su nombre de esta calle tan importante y él personalmente se subió a una escalera y puso la placa. Aquí se encuentran 2 de los palacios que vamos a visitar. Acompáñenme. Estamos frente al que se conoce como Casa de los Azulejos o Palacio de los Condes del Valle de Orizaba. Este es el único palacio de la Ciudad de México que está totalmente recubierto de azulejos. Sobre la razón hay 2 leyendas. Una habla de que la quinta condesa del Valle de Orizaba estaba casada con un poblano, vivía en esa ciudad. Cuando enviudó, regresó a la Ciudad de México y decidió, como recuerdo a su difunto esposo, recubrir toda la casa de azulejos como se utiliza mucho en esa ciudad. La otra habla de que uno de los condes tenía un hijo que era un tarambana, bueno, para nada, que tenía totalmente descuidado los negocios familiares. El padre, muy molesto, le sentenció un día: tú nunca irás lejos ni harás casa de azulejos, que era un símbolo de prosperidad. El muchacho, picado de su amor propio, se corrigió, se dedicó de lleno a los negocios familiares y para demostrarle al padre su error, decidió recubrir toda la casa de azulejos. Ahora los invito al interior para seguirnos solazando con más bellezas de este lugar. Estamos ya en el interior de la Casa de los Azulejos, enfrente de la fuente lindísima que adorna el patio principal. Este patio, oigan, tiene una delicadeza en su trabajo barroco. Y no sabemos qué arquitecto lo construyó, pero sin duda era una persona de gran sensibilidad y muy buen gusto, porque hizo una arquitectura dentro del estilo barroco, pero muy fina, muy delicada. Tiene unas esbeltas columnas que la mitad tienen estrías y la otra mitad tienen una decoración vegetal, pero muy delicada. Y aquí no hay arcos, es techo plano que sostiene la segunda planta. Es de verdad, podríamos decirlo, exquisito. En el siglo XIX, la familia de los condes del Valle de Orizaba lo vende a un grupo de aristócratas y funcionarios del gobierno porfirista, quienes establecen aquí el famoso Jockey Club. Así, las que habían sido las habitaciones se vuelven el salón fumador, la sala de lectura,
se establecen unos baños de agua fría y caliente, anunciaban que era una novedad. Y por supuesto, un restaurante con comida francesa, como tenía que ser durante el Porfiriato. A principios del siglo XX, unos hermanos de origen norteamericano, Walter y Frank Sanborns, establecieron aquí muy cerca una pequeña droguería que resultó muy exitosa, por lo que decidieron alquilar un lugar más grande y alquilaron aquí una parte para poner su farmacia. Ellos hicieron una cosa que fue la gran novedad en ese momento. Establecieron junto a la farmacia una fuente de sodas, la primera que hubo en la Ciudad de México, y fue exitosísima. Eso los llevó a que se fueran ampliando hasta establecer ya ese lugar que fue icónico por muchos años y que ahora es, digamos, la madre de una gran cadena. En este lugar, por cierto, también hicieron una escala las tropas zapatistas y villistas cuando pasaron por la Ciudad de México. Y en 1918 contrataron a un pintor rumano para que hiciera estos murales de los pavos reales que ya se han vuelto también icónicos de este lugar. En este sitio solían reunirse muchos grupos, tanto de políticos como de empresarios, que tenían desayunos aquí cotidianamente, o una vez a la semana, o 2 veces a la semana. Prácticamente no hubo personaje importante, digamos, en la primera mitad del siglo XX y quizás hasta los años 70, que no haya estado aquí. En esos desayunos tan tradicionales, hubo grupos que vinieron por décadas. Don Andrés Senestrosa, el gran escritor oaxaqueño y también político en una época, vino aquí 70 años de su vida, todos los días, estaba aquí a las 8:30 de la mañana, muy prendidito, él vivió hasta los 102 años, desayunando. Y ahora quiero que me acompañen a otra parte de este lugar, donde vamos a ver algo extraordinario y que poca gente nota cuando viene aquí. Este hermoso palacio ha tenido muchas remodelaciones. En una de ellas perdió su patio de servicio. Una muy importante se llevó a cabo en 1905, en que se amplió la avenida 5 de Mayo y se contrató al arquitecto Guillermo Heredia para que realizara una ampliación y consiguió unos artesanos tan notables que el trabajo que hicieron de la cantería, los azulejos, son idénticos al siglo XVIII. Seguramente eran bisnietos de aquellos. Y en 1994 padeció un incendio, que afortunadamente no fue muy grave, pero dio el pretexto para darle otra restaurada, lo cual fue muy bueno. Entre otras cosas, tienes que colectar unos vidrios amarillos así, ocres, que estaban en el techo, que hacían oscuro el salón, y se lo cambiaron por un techo translúcido que ahora le da mucha luminosidad, permite apreciar la belleza. Asimismo, se recuperó un salón estilo francés, que estaba convertido en tienditas de artesanías, y se realizó una réplica del antiguo Jockey Club. Otra cosa, fíjense, muy notable que se recuperó y que no sabían que existía, fue una decoración en la escalera hermosísima, completamente barroca, que estaba tapada. Y ahora les voy a hablar de una obra muy notable, un mural de José Clemente Orozco, que se encuentra en el descanso de la escalera. Dice que este lo mandó pintar don Francisco Iturbe, que él era un hombre muy interesante, un mecenas, que aparte fue dueño de 3 de los mejores palacios del centro histórico. Este de los azulejos, el Palacio de Iturbide, imagínense, y el Palacio de los Condes de Miravalle. Esta pieza extraordinaria se titula Omnisciencia, se supone que es un homenaje a la ciencia. Está pleno de simbolismos y pues ha tenido muchas interpretaciones, porque como pueden ver tiene 3 figuras, un hombre con una cara de dureza y fuerza, y en el otro costado una mujer con una actitud de abnegación y resignación, pero en medio se levanta una figura muy poderosa, con muchos rasgos femeninos, que para muchas, sobre todo feministas, es la imagen de la fuerza femenina que se impone. Pero en fin, cada quien hace su interpretación. Lo más interesante es venir a verlo. El único pero que le podríamos poner es que es la entrada a los sanitarios. Nosotros seguimos en Crónicas y Relatos de México.
nuestro paseo por los palacios del centro histórico. Ahora nos encontramos frente a un edificio que podemos considerar una obra maestra de la arquitectura barroca mexicana, del Palacio de Iturbide. Lo mandó construir una familia muy rica y de mucho linaje. Le voy a decir nada más dos de sus títulos para que se den una idea. Condes de San Mateo Valparaíso y marqueses de Jaral de Berrio. Este edificio notable se lo mandaron construir al arquitecto Francisco Guerrero y Torres, uno de los mejores arquitectos del barroco virreinal, para que fuera el regalo de boda de una de sus hijas, que se casaba con un conde italiano. Bueno, aquí Guerrero y Torres verdaderamente creo que sí dio todo de sí, porque de sus magníficas obras, que tiene muchas, creo que este es el que verdaderamente se lleva la palma. Aquí tuvo una audacia el arquitecto Guerrero y Torres, porque le hizo 3 pisos, una cosa muy rara en esa época, y para aligerarlo le hizo arriba una logia, que es una serie de arquitos que rematan el edificio. Sin duda, la decoración es una de las más bellas y exuberantes del estilo barroco. Tiene 2 grandes Hércules de piedra, que eran deidades protectoras de los moradores, deteniendo el balcón principal, que es un balcón muy amplio, muy bonito, con su herrería original. Pero está todo lleno, aparte, de elementos mitológicos, de pequeños adornos, y todas esas las podemos ver a todo largo de la fachada, con los materiales característicos que ya hemos comentado del tesontle y la cantera. Debajo de los balcones tiene una decoración de una exuberancia verdaderamente que, si algo puede representar el barroco, es esa decoración. Y fíjense que hay una cosa muy curiosa, que tiene una franja alrededor del portón que recuerda mucho las grecas que decoran Mitla, esos maravillosos vestigios arqueológicos en Oaxaca. No sé si el arquitecto tenía conocimiento de eso o fue una casualidad. Y ahora acompáñenme a seguirlo disfrutando en el interior. Ya estamos en el interior del Palacio Iturbide, en el patio principal. Ahora hay una exposición con mamparas muy altas que nos impide un poquito apreciar la grandeza de este patio. Sin embargo, sí creo que podemos apreciar muy bien la altura, la doble altura de las columnas, que es impresionante. Este patio es una réplica del patio del Palacio Real de Palermo, en Sicilia, porque recordarán que les comenté que la marquesita se casó con un conde italiano. Bueno, entonces él le pidió a Guerrero y Torres que le concediera ese caprichito de hacerle el patio como el del Palacio Real de su pueblo natal. Por eso están decorados en los entrearcos con unos medallones, que son un adorno muy típico italiano, que nos recuerda de alguna manera a los camafeos, te recordarán esas caritas que usaban las señoras de adorno. Como podemos ver, toda la decoración es verdaderamente finísima. Las bases de las columnas están labradas muy finamente, todos los marcos, todos los arcos, los marcos de cantera que rodean las ventanas. Es de verdad un palacio único en ese sentido. Estas personas tenían muchísimas propiedades, muchas haciendas muy ricas. Bueno, imagínense que de las cuadras de caballos que tenían tan finos, Manuel Tolsá seleccionó uno llamado el Tambor para que le sirviera de modelo para esa escultura maravillosa que podemos ver, que conocemos como el caballito. Fíjense nada más qué finura de caballos serían. Para seguirles contando la historia de este palacio, los invito a que me acompañen a la parte de arriba. Nos encontramos en un salón que reproduce lo que han de haber sido muchas de las salas de este gran palacio. Está todo decorado con muebles de la época originales. Es primoroso porque han puesto, oigan, una serie de piezas, de muebles y de objetos de adorno, decoración, increíbles. Este lugar creo que está muy bien seleccionado lo que se ha puesto, porque muestra lo que fue mucho esa cultura virreinal, en que se tomaron influencias de todo el mundo prácticamente. Venían tanto de Europa, ¿no?, que ya sabíamos que llegaban por Veracruz, como lo que hemos platicado, que venía por la nao de China, que traía todas las maravillas de Oriente. Aquí podemos ver de ambos lugares y también de aquí de México. Por ejemplo, en este salón hay una hermosísima pieza de barro de Tonalá, finísima,
Hay también unos candelabros de plata mexicana, pero por ejemplo hay un secreter de marquetería holandés. Eso se copió mucho aquí en México, ya hemos comentado. Todas las paredes están recubiertas de una seda muy fina que combina con el mobiliario. Hay unas alfombras hermosísimas, una persa, otra seguramente de Alpujarra en España, y un Cristo de marfil que sin duda vino por la nao de China, tiene hasta sus ojitos un poco orientales. Y bueno, presiden el salón dos grandes retratos de don Miguel de Berrio y Saldívar y su esposa Ana María. Recordarán que hablamos que fueron los dueños originales del palacio. Bueno, ¿qué pasó con este palacio después de que se lo dieron a la marquesita y al italiano? Pues resulta que lo vivieron muy poco tiempo, porque eran ya fines del siglo XVIII, comenzó todos los aires independentistas y al conde no le gustó la cosa y se fueron a Europa. Se quedó al cargo de él uno de los descendientes, un señor Juan Nepomuceno, que se lo estuvo prestando a generales realistas, un tiempo vivió aquí O'Donoghue, pero fíjense que después de la independencia decidió prestárselo a Agustín de Iturbide. En 1821, cuando entra aquí al frente del ejército trigarante, se aloja aquí. De hecho, de este lugar sale Iturbide para ser coronado emperador en la catedral. A raíz de eso se le empezó a llamar el Palacio de Iturbide. Unos años después lo ocuparon los estudiantes del Colegio de Minería, cuando el famoso palacio que hizo Tolsa se dañó. Durante la invasión norteamericana, aquí establecieron su cuartel las tropas yanquis, imagínense qué horror. Tiempo después lo va a adquirir un vasco, el señor Anselmo Zurutuza, que va a establecer aquí el Hotel Diligencias. Se llamaba así porque de aquí salían las diligencias que iban hacia Acapulco. Un tiempo después lo compró el señor Landa, que ya lo puso más elegante y lo convirtió en el Hotel Iturbide. Y le puso novedades, por ejemplo, como un elevador, que fue de los primeros que hubo en la ciudad, y otra cosa verdaderamente muy innovadora, que fue que cambió la iluminación de gas por la eléctrica. Después lo adquirió el señor Iturbe, hasta que finalmente, en 1964, lo adquirió el Banco Nacional de México, que estableció aquí Fundación Cultural Banamex y mucho tiempo también oficinas. La restauración la llevó a cabo el arquitecto Ricardo Legorreta y duró 8 años. Pero ¿saben qué fue maravilloso? Porque le devolvió toda la belleza y el esplendor que tuvo en sus mejores tiempos, como hasta la fecha podemos ver, porque le han dado un gran mantenimiento. Y bueno, a partir del año 2004 se le cambió el nombre a Palacio de Cultura Banamex y se dedica a exponer parte de su gran colección que tiene, tanto de arte europeo o arte antiguo como de arte popular. Tiene una extraordinaria colección. Así que hay muchos momentos en que puede uno venir a visitar este maravilloso palacio. No dejen de hacerlo. Nosotros seguimos en Crónicas y Relatos de México. Seguimos en nuestro recorrido por los palacios del centro histórico. Ahora estamos en la esquina de Pino Suárez y República El Salvador, enfrente del Palacio de los Condes de Santiago de Calimaya. Actualmente es la sede del Museo de la Ciudad de México. Como podemos ver por los materiales y el estilo, es un palacio barroco. Les voy a decir una cosa, este predio en el siglo XVI albergaba una casa mucho más sencilla, tipo fortaleza, que fue cuando se le concedió este predio al señor Juan Gutiérrez Altamirano, quien era un agente muy cercano a Hernán Cortés. Y además se le dieron las encomiendas, o sea, se le dieron la propiedad de varios pueblos en el Estado de México, entre otros el pueblo de Calimaya y el pueblo de Metepec. Ya en el siglo XVII se le concedió el título de conde de Santiago de Calimaya. Y en el siglo XVIII uno de sus descendientes contrató al arquitecto Francisco Guerrero y Torres para que levantara este soberbio palacio. Como pueden ver, este palacio, como todos los barrocos, tiene sus cosas muy particulares que no tiene ningún otro. Aquí comenzamos por la portada, que es un poco más sencilla que las que hemos visto hasta ahora. Sin embargo, tiene dos cosas muy interesantes. Una,
es que las columnas del primer cuerpo, en lugar de desplantarse de unas basas comunes, les pusieron unas especies de garras de león, como se usaba en el mobiliario barroco español, estilo Carlos III. Eso es una cosa que no es de ningún otro palacio. Asimismo, conserva el escudo nobiliario de la familia, que estuvo desde la casa del siglo XVII, se removió cuando se hizo esta mansión y se volvió a colocar. Eso es un poco raro porque casi todos esos escudos se quitaron después de la independencia en que se prohibieron los títulos nobiliarios. Otra de las cosas muy bellas que tiene este lugar es la puerta. Vean qué primor de puerta, finísimamente labrada en madera de narán. Se hizo en Manila, imagínense. Se dice que originalmente estuvo pintado de rojo vermellón y los filos estaban todos decorados con hoja de oro. Fíjense qué elegancia. Otra cosa muy original de este lugar son las gárgolas, que pueden ver que son en forma de cañones. Esto era un privilegio que pocos podían tener. Tenían que haber tenido un papel muy destacado en batallas o haber sido adelantados. Y aparte daban un dinerito para que les concedieran ese permiso, pero vean qué bellas son. Pero la pieza maestra de este palacio es una cabeza de serpiente emplumada que se encuentra empotrada en la esquina, que de acuerdo con el arqueólogo Eduardo Matos, es muy posible que haya estado en el Templo Mayor. Es una verdadera joya que la pueden ver al caminar por esta calle. Bueno, ahora los invito para ver otras maravillas. Nos encontramos en el interior del Palacio de los Condes de Santiago de Calimaya, en el patio principal, de dimensiones majestuosas. En tres costados tiene una serie de columnas muy sobrias que sostienen el segundo piso, que están decoradas en los entrearcos con escudos nobiliarios. Conserva su herrería original, igual que la escalera, muy sobria, nada más decoradas con unas pomas de bronce primorosas. Y en el cuarto costado, el que da al lado poniente, se encuentra esta hermosa fuente, muy original. Está adosada al muro, es semicircular. Tiene en la pared una gran concha marina, decorada en lo alto con dos pequeños tritones y esa soberbia sirenita de dos colas con su guitarra. Es una tlanchana. Así le llaman en los llanos de Metepec y de Lerma a esta figura mítica que supuestamente se aparecía en esos pequeños cuerpos de agua que había ahí en toda esa zona de Lerma, que todavía algunos se conservan. De manera que ahí mandaron a hacer esta figura con piedra del lugar para que decorara la fuente. Fíjense qué lindo. Pero les voy a decir lo que es extraordinario, que esta deliciosa figura, hasta la fecha, sigue apareciendo en los famosos árboles de la vida que se hacen ahí en Metepec, donde trabajan el barro exquisitamente. Y algunos de esos árboles de la vida son unas verdaderas piezas de arte que están en diferentes museos del mundo, les quiero decir. Y ahora los invito a subir por la hermosa escalera que en el desplante tiene dos figuras de leones muy bellas, estilizadas, que se conocen como quimeras. Seguramente las han de haber traído también de Oriente. Acompáñenme. Estamos en el segundo piso del palacio. Aquí se puede apreciar muy bien la anchura de los pasillos y lo que eran las antiguas habitaciones. Miren qué elegantes todas con sus marcos de cantera. Fíjense que 14 descendientes de los condes de Santiago de Calimaya vivieron en este palacio, pues prácticamente hasta los años 30, 40 del siglo XX, hasta que el gobierno lo adquirió y lo ha dedicado a estos usos culturales. Pero lo que es muy interesante, les quiero decir, es que a pesar de todo ese, pues digamos, mal uso que tuvo un tiempo cuando estaba deteriorado, se conservó todo el maravilloso trabajo de la cantería. Pero les voy a decir el gran secretito que guarda este lugar. El estudio del pintor Joaquín Clausel era un opositor al régimen de Porfirio Díaz. Escribió artículos muy combativos en varios periódicos. Por esa razón de su oposición al porfiriato, estuvo preso en varias ocasiones y se tuvo que ir al exilio. Cuando estuvo en París, conoció a Claude Monet y a Camille Pissarro,
dos pintores franceses impresionistas, y él, que era un apasionado de la pintura, aprendió el estilo. Regresó a México y se casó con una de las descendientes de los condes de Santiago de Calimaya y se vino a vivir aquí. Les voy a decir una cosa, él no usaba papel para hacer sus bosquejos, sino que los hacía en los muros del estudio. De manera que eso permitió que ese lugar se convirtiera como en un gran collage de pequeños cuadritos, paisajitos, no, algo fascinante. También se habla que lo venían a visitar algunos amigos como el doctor Atl y que él también hacía ahí sus pequeños bosquejos. Así que es un lugar sumamente original. Qué maravilloso que estos hermosísimos palacios ahora están dedicados a usos que nos permiten a todos disfrutarlos. ¿No creen ustedes? Con eso terminamos nuestro recorrido por los palacios del Centro Histórico en Crónicas y Relatos de México. Hay mucho más que ver. Abramos los ojos. Estas son nuestras verdaderas riquezas.